le afecta a alguien, se quita. Está bien, apágalo. Está bien, no hay problema, bendito Dios. Bueno, vamos entonces, si son tan amables, me gustaría que me acompañen al capítulo 1 del libro de los Salmos. El capítulo 1 del libro de los Salmos. Y vamos a dar lectura a todo el Salmo. Son 6 versículos, un salmo pequeño. Y si son tan amables, me gustaría que, puestos de pies, me acompañen para dar honra a la palabra de Dios. Comenzando con el versículo 1 del Salmo 1, leemos: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, te damos gracias por la palabra leída. En estos momentos te pido que tú prepares nuestros corazones, nuestros espíritus para poder recibir el bálsamo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te pido que tú pases carbón encendido por mis labios, Señor, y que toda palabra que salga de mi boca sea palabra que ministre, Señor, directamente de ti a todos nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Pueden tomar asiento. Yo creo que no hay que decirlo mucho, pero para mí, las personas que me conocen ya saben que el libro de los Salmos es uno de los libros preferidos míos, es uno de mis favoritos. Y aunque la realidad es que el libro de los Salmos son 5 libros, nosotros lo tenemos todo aquí como uno solo. Y en esta compilación de canciones y poesía, nosotros podemos ver muchas verdades. Yo creo que esta escritura puede capturar, la escritura de los Salmos captura la esencia de lo que es el comportamiento humano, de lo que es el tener una relación con Dios, de lo que es andar correctamente, de lo que es uno buscar protección de Dios, de lo que es estar bajo el abrigo del Altísimo. Todos estos salmos nos ayudan a entender todo esto. El Salmo 1, muchas personas lo llaman como el príncipe de los salmos o el salmo principal. Y la razón es porque aunque sirve como una introducción a los 150 salmos, y aunque es pequeño en número de estrofas que tiene, la realidad es que la verdad profunda que se encuentra en ellos es la verdad que nosotros podemos leer en toda la Biblia. Este salmo captura la esencia de algo, de una verdad espiritual que Dios nos quiere enseñar, y es el hecho de que hay 2 caminos. Dios nos ha dado 2 caminos y nosotros debemos escoger por cuál camino nosotros vamos a caminar. Toda la Biblia se nos enseña de eso. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar el hecho que Dios le da la oportunidad al hombre de escoger cuál camino el hombre quiere tomar. En el libro de Deuteronomio capítulo 30, Dios le dice al pueblo: mira, yo pongo la vida delante de ti, la muerte delante de ti, para que tú escojas la vida, para que te vaya bien, para que a ti y a tu descendencia te vaya bien. O sea,
Dios ha puesto esto delante de nosotros para que el ser humano tenga una oportunidad de verdaderamente obtener la vida que es real, que es la vida espiritual. Esta vida en la que nosotros estamos ahora es temporera, pero la verdadera vida, la que es eterna, se va a pasar en uno de dos sitios. No hay tres, no hay cuatro, no hay un sitio intermediario que eventualmente usted va a salir de ahí para llegar acá. No existe nada de eso. Hay dos lugares que la Biblia nos enseña. Y en qué lugar la persona va a estar en su eternidad queda determinado por la opción que la persona hace. Amén. La vida, en contrario a lo que muchas personas piensan, la vida que en este vivir aquí cristiana no es una vida que usted puede vivir en los dos bandos. Ser, como decimos nosotros, un doble espía. Que usted puede decir, yo voy a vivir en bendición y en maldición a la misma vez. No se puede. Tanto así que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, hablándole Dios a la iglesia de la Odisea, le dice: por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, entonces te vomitaré. Imagínense qué clase de metáfora está usando el Señor para dejarnos entender que Él no quiere una persona que esté tibia. Para que la persona esté tibia, mejor que esté fría. Porque Dios lo que quiere son las personas que estén dispuestas, que hayan tomado la decisión de entrar verdaderamente y de seguir al Dios Todopoderoso. Y creo que en estos últimos tiempos que estamos viviendo en esos tiempos de la iglesia de la Odisea, donde hay muchas personas que piensan que están viviendo en las dos esferas, en la maldición y en la bendición, pero la realidad es que están viviendo bajo maldición. ¿Por qué? Porque ahí dice que yo te vomitaré. Entonces, si yo lo fuese a dejar aquí, yo creo que ya con eso prediqué, porque con eso yo puedo hacer un llamado. Con eso yo puedo hacer un llamado a buscar y vivir la vida que Dios te manda. Buscar y decir, ok, tengo dos opciones. Hay dos caminos presentados delante de mí. Yo voy a escoger el camino de Dios. Yo voy a escoger el caminar con Dios. Yo voy a escoger establecer una relación cercana con mi Dios. Ese podría ser el llamado de hoy. Pero me gustaría usar el Salmo 1 para poder expandir un poco más en esto de los dos caminos, en lo que es un justo y lo que es un pecador. ¿Qué es la definición? ¿Qué es lo que hace el pecador? ¿Qué es lo que hace el justo? Amén. Comenzando con el versículo 1, encontramos que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo primero que toca mi corazón cuando yo estaba estudiando esta porción bíblica fue la palabra bienaventurados. La palabra bienaventurado en el lenguaje original, aunque aquí esté escrita en singular, en el lenguaje original hebreo está escrita en plural. Está escrita en plural. Por consiguiente, nosotros entonces podemos leerlo de esta manera: bendiciones para el varón que, bendiciones para el varón que no anduvo, porque está en hebreo, está en plural, está hablando no de una sola bendición, está hablando de muchas bendiciones que hay cuando uno camina de la manera correcta. Para darle unos ejemplos, por ejemplo, ¿qué tipo de bendición usted y yo obtenemos cuando caminamos con Dios? Cuando no caminamos en los caminos de los pecadores, de los malos. Una de esas bendiciones puede ser es la salvación. Usted y yo somos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira venidera. Salvo del dolor que la persona va a experimentar cuando se encuentre, cuando lo echen al lago de fuego. ¿Salvo de qué? Salvo de poder tener una relación con Dios cercana. También podemos decir que otra de las bendiciones que nosotros obtenemos es la justificación. No podemos ser justos por las obras.
A pesar de que hay muchas personas que quizás estén tratando de hablar y de decir que nosotros sí podemos llegar al cielo por nuestras obras, eso no es así. Al cielo se llega por gracia, por fe en Jesucristo Jesús. Y aquí dice que una de las bendiciones es la justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo, por medio de Jesucristo, somos justos delante del trono de la gracia. El resumen que usted tenga, su tarjeta de negocio que usted tenga, no le va a dar entrada al cielo. A usted lo que le da la entrada al cielo es el hecho que a través de Jesucristo, su mediador, usted lo ven como una persona justa. La tercera bendición quizás es el perdón. ¿Cuántas personas no necesitan perdón? Nosotros necesitamos también hasta perdonarnos a nosotros mismos. Hay personas que no avanzan, hay personas que fracasan, no por falta de recursos, no por falta de inteligencia, fracasan porque no se perdonan a ellos mismos. Y eso no permite que ellos sigan hacia adelante. Y uno de los beneficios, una de las bendiciones que usted y yo obtenemos es el perdón de nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más puede quitar su pecado. Nadie puede venir y decir yo te absuelto de tus pecados. Nadie, solamente Jesucristo puede hacer esto. Bendito Dios. Fue por eso que cuando Él le decía delante de los fariseos tus pecados son perdonados, ellos decían ¿y quién se cree que es este? Bueno, ellos no sabían, pero nosotros sí sabemos, porque ellos no tenían la palabra, pero ahora sí nosotros tenemos la palabra completa y sabemos que sí, que Jesucristo, por cuanto está sentado a la derecha del Padre, tiene toda autoridad para perdonar tus pecados. Aleluya, ¿cómo? La otra bendición que usted y yo podemos obtener es la cohabitación del Espíritu Santo en nosotros. Estábamos hablando, Espíritu Santo, lléname, llena mi vida, llena mi corazón, llena mi espíritu. Qué bendición tan grande tenemos nosotros, que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Elohim, Adonai, ese Señor ha dicho, yo voy a dar el Espíritu para que Él pueda morar en vosotros. La Biblia nos enseña que en el minuto que usted y yo aceptamos al Señor Todopoderoso, aceptamos el llamado para ser salvos, que en ese instante el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Entonces nosotros tenemos dentro de nosotros dos espíritus, mi espíritu y el Espíritu Santo. Bendito Dios. Usted necesita tener fuerza para vivir, pídasela al Espíritu Santo que está con usted. Usted necesita sabiduría, pídasela al Espíritu Santo. Usted necesita pídasela al Espíritu Santo, porque es una de las bendiciones que usted y yo tenemos como cristianos. Bienaventurado el que no anduvo. Bendiciones para el varón que no anduvo. Si usted no está andando en el camino de los malos, en el camino de los pecadores, entonces todas estas bendiciones son para usted. Te adoramos, Señor. Pero ¿qué otra bendición podemos tener nosotros? La más importante de todas. Una vida eterna con Jesús. Amén. Una vida eterna con Jesús. Usted y yo podemos tener una vida eterna con el Dios Todopoderoso. Y digo con el Dios poderoso, aunque una gente quiera decir que no lo es, pero dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era... Ustedes ya conocen esta predicación. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Entonces me está dejando entender que mi bendición es que en un tiempo futuro yo voy a estar viviendo siempre con Él, una vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Yo sé que nosotros como humanos no podemos obtener un concepto perfecto de lo que la palabra eterna significa. Pero es suficiente que digamos algo que no tiene fin. Con eso lo decimos todo. Algo que no tiene fin. Eso es eterno. Y así va a ser nuestra vida con Jesús
eternamente. Nuestra cohabitación con el Dios Todopoderoso será que no tiene fin, no tiene tiempo de expiración, no hay que renovarla. No es un tiempo donde alguien te va a decir, aquí se te acabó el tren, mira, aquí llegaste hasta la última línea del tren. No, es eterno, no tiene fin. Estarás delante de tu Padre por siempre y para siempre. A su nombre. Come on. Nosotros quizás podamos leer en el capítulo 3 del libro de Efesios que nosotros somos bendecidos de muchas maneras, pero fíjese, me gustaría dar lectura comenzando en el capítulo 1 con el versículo 3. No tienen que ir conmigo para redimir bien el tiempo, porque quiero que entiendan Efesios 1. Pueden anotarlo para que lo tomen como asignatura, como homework. No sé si así se dice, asignación. Pero en el capítulo 1, comenzando con el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, hermano, nosotros somos tan bendecidos que aquí se nos dice que fuimos escogidos para este tiempo, que fuimos escogidos para ser los recipientes de las bendiciones del cielo. ¿Entiendan esto? Fuimos escogidos. Usted fue escogido. Usted fue escogida. Fuimos escogidos para ser los que recibamos las bendiciones del cielo. No lo escogimos nosotros, a nosotros nos escogieron. Fíjese, a nosotros nos les hicieron más fácil. Porque a nosotros, si nos dan y decimos, es que yo no sé yo no sé si quiero coger eso. No, el Señor dijo, yo te voy a escoger para que tú seas el heredero ¿de qué? De la adopción mía, para que tú recibas entonces todas las bendiciones del cielo. Hermano, no tenga duda, usted es un bendecido de Dios. Este versículo me está enseñando, esta porción bíblica me enseña a mí varias cosas. Me enseña primero que nosotros somos bendecidos ¿por quién? Por Dios. Usted no es bendecido por su jefe. Usted no es bendecido, es su jefe, su trabajo, su vecino, quien sea. Ellos son canales de bendición, instrumentos que usa Dios para bendecirlo a usted. Pero toda bendición viene ¿de quién? De Dios. Por eso es que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto procede ¿de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra ni variación. Santiago 1:17, bendito Dios. Entonces, lo primero que entendemos es que todas estas bendiciones proceden de Dios. Segundo, todas estas bendiciones son en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Todo esto lo recibimos a través de Cristo. ¿Por qué decimos a través de Cristo? Porque es a través de Cristo que usted y yo podemos entrar al cielo. Es a través de la obra redentora que Él hizo. Es a través del amor que Él tuvo. Que Él dijo, yo voy hasta la cruz por ti. Para que tú tengas el perdón y para que el velo sea quitado y tú puedas entrar al reino de los cielos. Tercero, nosotros fuimos bendecidos con todas las bendiciones celestiales. Con todas. Ahí no dice con algunas. Ahí no dice algunas. Y ahí está diciendo con todas las bendiciones espirituales. Son tuyas, son de ustedes. Todas las bendiciones del cielo le pertenecen a usted. Gracias, Dios. Aquí no está haciendo excepción de personas diciendo, tú eres más lindo, aquí te doy 2 o 3. Tú eres más. No, todas las bendiciones son de usted. Wow. En todas las circunstancias, hermanos, aunque usted no lo crea, en todas nuestras circunstancias nosotros somos unos bendecidos. Aún en nuestros tiempos difíciles, aún en los retos que nosotros tengamos, nosotros somos bendecidos. Porque eso es lo que la palabra nos enseña. Un reto no quiere decir que usted ha caído del favor de Dios. Es más, un reto significa que usted está bajo el favor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el reto significa que el Dios Todopoderoso va a estar trabajando y peleando la batalla por usted. Entonces eso lo hace usted más bendecido todavía. Y nosotros vamos a ser bendecidos por la eternidad. Por siempre, siempre, siempre vamos a ser bendecidos. Aleluya.
Y este es el Salmo, comenzando con esa palabra bienaventurado o bienaventurados o bendiciones, me enseña a mí todo esto y aún mucho más. Pero este salmo está bien interesante porque, como empezamos a decir, empieza a hacer un contraste entre un justo y un pecador. Y comienza diciendo: el bienaventurado, el varón que no, y es importante que entiendan eso, el que no anduvo, bendito Dios, en el consejo de malos. Cuando yo leo el versículo 1, yo veo lo que se puede decir la regresión de la relación con Dios, o sea, el alejarse de la relación con Dios, o el progreso del pecado, la progresión del pecado. Lo podemos ver aquí. Dice primero: el que no anduvo en consejo de malos. Esto en su lenguaje original habla de la persona que oye a la persona, el consejo de la persona que está andando en pecado, y entonces esta persona empieza a andar con ellos solamente porque quiere, está mirando, esto le está llamando la atención, el pecado le está llamando la atención. Yo no sé a ustedes, pero a mí, desde que yo me convertí, mire que a mí me invitaban a salir para estos sitios, y vamos para allá, y vamos a hacer esto, y yo, no. Para todo tenía que decir que no, hasta que finalmente todos los que eran supuestamente mis amistades se alejaron todos de mí. Porque el consejo que ellos querían darme era un consejo que me iba a hacer a mí caminar en el camino incorrecto. Pero cuando dice aquí, el primer paso es el andar. Cuando la persona oye estas opiniones y empieza a andar en el camino incorrecto. Segundo dice: y no estuvo en camino de pecadores. La palabra original habla y no se para en el camino de pecadores. En otras palabras, lo que está diciendo: primero la persona oye, le interesa y empieza a caminar en pos de esa persona que está andando en el pecado. Una vez ve todo esto, entonces ahora se para, y la palabra ahí dice que se establece firme. Eso, primero la persona anda. Segundo, en el progreso del pecado, la persona se establece firme, se afirma en esa vida de pecado. Entonces su vida se establece como una vida practicante en el pecado. Y el tercer paso, entonces dice aquí: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay que entender lo cultural para que entendamos esto. Si vamos a dar este ejemplo, si en una villa, en una aldea, habían 4 sillas, y era ahí la silla donde se sentaron supuestamente los sabios, pero de esas 4 sillas solamente habían 3 ocupadas. 3 de los sabios estaban ahí, y había una silla que estaba vacía. Usted no podía llegar y decir: ay, déjame descansar, y sentarse en esa silla. Porque en el momento que usted se sienta en esa silla, usted está diciendo: yo soy igual que ustedes, yo hago lo mismo que ustedes. Y entonces aquí, cuando leemos esto, entonces, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, lo que está diciendo es que esta persona, este justo, esta persona que es bienaventurada, tomó la decisión de no sentarse y hacerse igual a todas estas personas. Escarnecedores son las personas que ya llega el tiempo donde empiezan a burlarse del pecado o del cristiano, empiezan a burlarse de las cosas de Dios, empiezan a mofarse de la gloria de Dios, de la persona de Dios. Eso es lo que un escarnecedor es, y empiezan a mofarse de ustedes. Algunos de ustedes nunca le dijeron, bueno, yo no sé. Cuando yo me convertí, el pastor Candelario lo sabe de esto. ¿Se recuerda, pastor, cuando uno se convertía, que andaba con la Biblia ahí, debajo del brazo, verdad? ¿Y qué era lo que decían? ¡Ay, ahí viene el aleluya! ¿Se recuerda tanto, verdad que sí? Ahí viene el aleluya. Empezaban a mofarse de uno. Empezaban a tratar de ridiculizar a uno. ¿Por qué? Porque uno estaba tratando de seguir a Cristo, tratando de seguir al Dios Todopoderoso. Eso es lo que un escarnecedor es. Pero el versículo comienza: bienaventurado es usted, que usted no hace nada de eso. Bienaventurado es usted, que no está progresando en el pecado, sino que usted está progresando en su vida, en su peregrinaje con el Dios Todopoderoso. Por eso es que usted es bienaventurado. Usted debería mirar a la persona que está al lado y de lejito decirle: tú eres un bienaventurado. Tú eres un bienaventurado. Bendito Dios. Fíjense que
Estas tres cosas que hemos hablado tienen un paralelo en el capítulo 4 del libro de Efesios. Comenzando con el versículo 17, mira el paralelismo de estos tres. Dice el apóstol en el capítulo 4, versículo 17 de Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, el andar, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y termina en el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ahí es donde está el encarnecedor, cuando ya pierden toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el progreso del pecado. Entonces nosotros debemos tomar el versículo 1 de Salmo 1 como un aviso. Un aviso. Usted sabe cuando está por la carretera y tienen unos signs de aviso, unos letreros de aviso. Este debe ser el letrero de aviso de nosotros, para que no empecemos a tratar o de empezar a caminar por el consejo de los malos. Pero el versículo 2 está tremendo, porque en el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por favor, yo quiero que usted subraye eso en su Biblia. Yo quiero que usted subraye el versículo 2 del Salmo 1 en su Biblia. ¿Por qué? Porque el versículo 2 del Salmo 1 es el tema principal. Es la idea principal. ¿Se recuerda en la escuela cuando le enseñaban a sacar la idea principal de lo que usted leía? Esta es la idea principal. Todo lo que sucede, bueno o malo, va a ser de acuerdo a la decisión que usted tome, de acuerdo al versículo 2. Así que subráyelo, póngale highlighter, póngale lo que quiera, póngale un chicle, tiene que poner un chicle, pero márquelo. Márquelo para que no se lo olvide y diga: ¿qué es lo que está pegado aquí? Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La decisión aquí es tomar la decisión de meterse en la palabra de Dios, de vivir en la palabra de Dios, de buscar la palabra de Dios. Las bendiciones que hemos hablado de acuerdo al versículo 1 son dependientes si usted tiene ese tipo de relación, que usted anhela deleitarse en la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante el leer, el meditar, el deleitarse en la palabra de Dios? Porque es la guía de vida que usted y yo necesitamos. Es el manual de instrucción que usted y yo necesitamos. Es el libro de sabiduría que usted y yo necesitamos. Yo le voy a ahorrar mucho dinero a todos ustedes y a los que están en las redes sociales. Si usted busca libros de cómo hacerse más sabio, más inteligente, no vaya a las tiendas y empiece a gastar 40, 50, 60, $100 en libros. Mejor cómprese una Biblia y léala. Usted compra la Biblia y la lee, y usted se va a hacer en el sabio de sabios. Personas van a venir delante de usted y decirles: dame un consejo. Mire, me encuentro en esta situación, ¿qué hago? Y usted rápido con la Biblia va a empezar, a dar los consejos que la persona necesita. Nosotros necesitamos meditar en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos vivir en la palabra de Dios. Pensar, deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Qué significa deleitarse? Deleitarse solamente quiere decir que nosotros tenemos el gozo. Pero fíjense, algo que yo encontré esta mañana, poniendo minutos finales, en el hebreo, dice que una persona que se deleita es una persona que establece algo con dominio sobre uno. Una persona que establece algo con dominio sobre uno, o autoridad. En otras palabras, una persona que se deleita en la palabra de Dios le está dando dominio y autoridad a la palabra de Dios sobre su persona. Come on, church, sobre su persona. Meditar quiere decir buscar con atención. Y el Señor me dijo esta mañana, para meditar
hay que quitar las distracciones de la vida. Usted no puede meditar si usted no puede quitar y eliminar las distracciones de su vida. Yo empecé a los 5 años a estudiar artes marciales. Y algo que le enseñaban a uno es que uno tiene que meditar antes de uno empezar la clase. Y le decían a uno, tú tienes que vaciar tu mente. Tú tienes que quitar todo eso de tu mente. Tienes que tener una mente limpia. Lo cual es imposible, pero anyway. Pero tienes que tener una mente limpia de todo. Como si fuera una pizarra sin nada escrito. Así le decían a uno. Pero fíjese, cuando yo leo esta palabra meditar en la Biblia, casi como que hace sentido. Nosotros debemos ponernos a meditar en la palabra, pero para poder meditar en esa palabra tenemos que eliminar todo lo demás, porque de otra manera usted no va a poder meditar y entender esa palabra de Dios. Es por eso que lo mejor que hay es cuando usted toma un tiempo a solas con Dios y empieza a buscar y buscar el tesoro de la palabra de Dios, sin que nadie cierre la puerta. Póngale seguro, dígale a su cónyuge, a su familia, a su niño, a quien sea, hasta el gato o el perro, dígale, no te quiero entrando aquí porque voy a estar estudiando y leyendo la Biblia. Dígaselo. Necesito un tiempo a solas para que pueda. ¿Qué tipo cómo es o en qué camino entonces termina andando el pecador? Primeramente, el pecador camina en pos de sus propios ojos, lo que ve en sus propios ojos. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Segundo, ¿cuál es el camino del pecador? Un camino de engaño. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Wow. Yo camino este camino porque parece ser que yo estoy bien. Mire cómo me está yendo todo. Pero aquí dice que ese camino es de muerte. Es un camino de engaño. Es un camino que te llevará a la muerte. Tercero, el camino del pecador es un camino peligroso. Proverbios 4, versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Por qué? Porque es un peligro peligroso. Y cuarto, el camino del pecador es oscuro. Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. La persona que camina en el pecado no sabe con lo que tropieza, porque es una vida oscura. Y la respuesta a esto es que meditar en la palabra de Dios. Meditar en la pureza de esta palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos ¿qué? Tropiezo. Usted quiere paz en su vida, medite en la ley. Usted no quiere tropiezo, medite en su ley, porque es la ley, la palabra de Dios, la lámpara, la lumbrera de su camino, es la lámpara de sus pies. Bendito Dios. Martín Lutero dijo, hablando de este versículo, la voluntad que aquí se significa es ese deleite de corazón y ese cierto placer en la ley que no mira lo que promete la ley ni lo que amenaza, sino solo de esto, que la ley es santa, justa y buena. Por lo tanto, no es solo un amor a la ley, sino que el deleite amoroso en la ley es que ninguna prosperidad, ni la adversidad, ni el mundo, ni el príncipe de ella puede quitar o destruir, porque victoriosamente se abrirá camino a través de la pobreza, el informe maligno, la cruz, la muerte y el infierno, y en medio de las adversidades brilla más brillante. Aleluya. Eso es lo que la palabra de Dios hace en la vida de nosotros. Versículo 3 para ir cerrando. Dice, entonces primero habla del camino de los pecadores. Segundo dice que la persona debe hacer para no andar en el camino de los pecadores. Tercero ahora dice cuál es la bendición de uno no andar en el camino de los pecadores. Versículo 3 dice,
Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Comienza diciendo, será como un árbol. El árbol era señal de vida en esos tiempos. El árbol era un señal de escape. El árbol era una señal de descanso. Recuérdense que estamos hablando de una persona que había vivido en el desierto, y en el desierto todo es árido. En el desierto pueden haber millas y millas y millas donde usted no ve arbusto alguno, pero usted puede ser que se encuentre con un oasis. Usted va a ver a la lejanía, usted va a ver y decir, allá hay un oasis. ¿Por qué? Porque usted va a ver un árbol plantado y usted sabe que ahí va a haber agua. Y entonces aquí dice que nosotros vamos a ser como árbol plantado. Nosotros vamos a ser señal de vida. Señal de vida, bendito Dios. Y lo que dice aquí es que no es plantado por sí mismo, no es un árbol silvestre, sino que es un árbol que es escogido, un árbol cultivado y un árbol cuidado. Usted es un árbol que es escogido, usted es un árbol que es cuidado y es cultivado en el nombre de Jesús. Así de especial es usted. Es más, la palabra plantado aquí es, en el hebreo, es trasplantar. O sea, que es tomar un árbol de un ambiente y mudarlo a otro ambiente. Dios lo ha tomado a usted del ambiente en el cual usted se encontraba, el ambiente de pecado, el ambiente de tristeza, el ambiente de la falta de felicidad y todo, y lo ha tomado a usted de ahí y lo ha trasplantado a este lugar para que usted pueda tener gozo, para que usted pueda tener victoria, para que usted pueda vivir en poder en el nombre de Jesús. Eso es lo que trasplantado es. Cuando yo oigo esta palabra plantado, me habla de firmeza, estabilidad, constancia y seguridad. Dios nos hace constante, estable, seguros. Hermanos, usted y yo fuimos escogidos para ser adornos del cielo, del reino celestial aquí en la tierra. Dice que habla de corrientes de agua. ¿Cuáles son las corrientes que están constantemente irrigándola a usted? ¿Cuáles son esas corrientes? La corriente del perdón, la corriente de la gracia, la corriente de las bendiciones y la corriente de la comunión con Dios. Porque el versículo no dice que está junto a una corriente, dice que está junto a corrientes de aguas en plural. El perdón, la gracia, la bendición y la comunión con Dios. Esas son las corrientes de agua que están irrigándola a usted en el día de hoy. Gracias, Señor Jesús. Dice ahí entonces que da su fruto a su tiempo. Mire los frutos. Mire estos frutos. Paciencia en la tribulación, fe en el día de prueba y paz en el día difícil. ¿Qué frutos podemos nosotros dar? Somos irrigados, somos ese árbol y podemos entonces vivir con paciencia en la tribulación. Podemos tener fe en el día de prueba y podemos tener paz en el día difícil. Dice aquí entonces, y su hoja no cae, no se secará. Hermano, ¿cuántos de ustedes han visto un árbol seco? En casa no hay mucho, porque en casa cuando mi esposa ve una mata, un árbol de esos que está seco, ella le da una sentencia y le da, dice, si mañana no amanece con hojas, mira, capicú y te vas a ajuste. Y lo pica para rápido, así que es casi sentencia. Pero los árboles secos son feos, ¿verdad? Pero aquí dice que su hoja no cae, su hoja siempre está verde, su hoja siempre está luciendo bonita. Cuando usted llega a los caminos de Dios, usted luce mejor, usted se ve mejor, bendito Dios. Y dice aquí, y todo lo que hace prosperará. Hay una promesa de seguir prosperando en nuestra vida. Nosotros prosperamos aun cuando el ardor de la tribulación esté presente. Voy a terminar con estos dos versículos. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja
su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el año de sequía seguirá dando fruto. En el año donde todo está seco, usted va a dar fruto. Así que cuando usted vea que en el mundo empiece a llegar la sequía, usted alégrese, porque usted va a seguir dando fruto. Bendito Dios. Y terminamos con el Salmo 92, versículos 12 a 15, perdón. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Mire esto: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. En el jardín de su Dios usted ha sido puesto. En el jardín del Dios Todopoderoso usted ha sido puesto, ha sido trasplantado en ese lugar. Bendito Dios. Aún en la vejez fructificarán. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para mí, porque aún en la vejez fructificarán, dice aquí. Aleluya. Y estarán vigorosos y verdes. Esa palabra verde tienen que haberla cambiado, yo creo. Anyway, esa es otra predicación. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, hermanos, ¿cuál es el llamado hoy? El llamado es que usted y yo no andemos por el camino del pecado. Un camino de engaño, un camino peligroso, un camino oscuro, un camino de muerte. No andemos por él. Dios ha puesto delante de todos nosotros, y en las redes sociales, Dios ha puesto delante de nosotros los dos caminos. Sean como Josué y díganle: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Inclinemos nuestro rostro. Randy, bendito Dios. Padre, te damos gracias por la palabra.